Vamos a analizar la letra de este ejercicio. ¿Qué nos dice? Un tanque de agua tiene un pequeño orificio por donde sale el agua con una velocidad horizontal de 2 metros por segundo. Aquí en el dibujo vemos, ¿sí?, este orificio por donde sale el agua. Al decirme que sale con una velocidad horizontal, nos está diciendo que el ángulo de tiro es de 0 grados y esa información nos permite decir a su vez que la velocidad inicial corresponde a v sub 0x y que v sub 0i es 0, porque se lanza en forma horizontal. A su vez, dice, si el chorro tiene un alcance horizontal, que nos muestran acá de 1,5 metros, ¿a qué altura se produjo la pérdida? Antes de comenzar a resolver este ejercicio, vamos a ver las ecuaciones del movimiento, tanto para el eje X como para el eje Y, cuando hablamos de movimiento de proyectiles. Delta X es igual a v sub 0x por delta t, y delta Y es v sub 0i por delta t más aceleración por delta t cuadrado sobre 2. En este caso, como es un ejercicio de movimiento de proyectiles, ¿sí?, nos dicen que se lanza en forma horizontal, ya tenemos que v sub 0i es 0. Por lo tanto, este primer término de esta ecuación se cancelaría. A su vez, sabemos que la aceleración, ¿sí?, en el eje vertical, que se considera un movimiento de caída libre, es de 10 metros por segundo al cuadrado, y con la convención de signos que tomamos habitualmente, ¿sí?, que es la misma que se utiliza en matemática, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, derecha positivo e izquierda negativo, tenemos que esa aceleración será de menos 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a empezar a resolver el ejercicio. Primero planteamos la ecuación. Delta x es v sub 0x por delta t. Ya tenemos que ese desplazamiento en el eje horizontal es de 1 metro, 5, que está aquí. La velocidad inicial nos dicen que era de 2 metros por segundo. Y de aquí lo que tenemos que despejar es el tiempo. Entonces nos queda 1,5 metros dividido 2,0 metros por segundo, y esto es el tiempo. Acá lo que podemos cancelar son los metros y el resultado nos queda en segundos. ¿Cuánto nos da en esta cuenta? Nos da 0,75 segundos. Ese es el tiempo que esta agua está cayendo desde el orificio hasta llegar al piso. Utilicemos esta ecuación y resolvimos el tiempo que está cayendo. Ahora vamos a utilizar la segunda ecuación, la del eje Y, y vamos a determinar cuál fue la altura desde la cual cayó. Entonces vamos a plantear delta Y es v sub 0i por delta t más aceleración por delta t cuadrado sobre 2. Ya habíamos dicho que en este caso, como es un tiro horizontal, v sub 0i por delta t se cancela, entonces nos quedará que delta I es la aceleración menos 10 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, 0,75 segundos al cuadrado sobre 2. Así que el delta I nos queda, hacemos la cuenta, 0,75 al cuadrado por 10 dividido 2, y eso nos queda menos 2,8 metros. ¿Por qué menos? Porque el desplazamiento en el eje vertical de esta agua es, el desplazamiento en la vertical para esta agua es hacia abajo. Otra cosa que nos pueden preguntar en este ejercicio, ¿sí?, es la velocidad con que llega el agua al punto de impacto. Recordemos que en el eje horizontal, vamos a anotarlo acá, en el eje horizontal, ¿sí?, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, la velocidad en el eje X es constante, así que v de x allí al final es de 2,0 metros
por segundo. Lo que sí vamos a tener que resolver, porque es un movimiento variado, es en el eje vertical. Vamos a poner acá. En el eje vertical se trata de un movimiento de caída libre. ¿Sí? Como se trata de un movimiento de caída libre, nosotros ya sabemos que la aceleración, según lo que ya dijimos antes, la vamos a considerar de menos 10 metros por segundo al cuadrado. Y la ecuación de velocidad sería que la velocidad final en i es v sub 0 en i más aceleración por delta t. Como ya dijimos antes, v sub 0 i es 0, lo cancelo y nos queda que la velocidad final en i es menos 10 metros por segundo por el tiempo que había estado cayendo, que era de 0,75 segundos. La velocidad final en i es de menos 7,5 metros por segundo. ¿Ah? Podríamos llegar a representar eso a escala y ver qué es lo que sucede. Entonces, vamos a dibujar estos vectores a escala. ¿Qué escala vamos a utilizar? Vamos a utilizar que 1 centímetro es 1 metro por segundo. Por lo tanto, 2 centímetros serán 2 metros por segundo. Y 7,5 centímetros serán 7,5 metros por segundo. Entonces vamos a representar. Primero esa velocidad en el eje X que se mantiene constante. Y luego vamos a representar esa velocidad en el eje Y que empieza con un valor de 0, con un módulo de 0 y termina con un módulo de 7,5 metros por segundo. Nos vamos a ayudar en este caso con el compás para hacer el método del paralelogramo. También lo podemos hacer por Pitágoras, que lo vamos a hacer ahora. Lo que tenemos que hacer es tomar la medida del primer vector, apoyar en el extremo del segundo, trazar un arco, tomar la medida del segundo vector, apoyar en el extremo del primero y trazar un arco. Y el vector que nos quedaría acá, que luego vamos a verificar si nos quedó bien trazado, es la velocidad final. Este vector nos quedó 7,5, 7,6, 7,7, 7,8 metros por segundo. Entonces vamos a poner que la velocidad final, ¿sí? Velocidad final es de 7,8 metros por segundo. También tenemos que indicar un ángulo porque la velocidad es una magnitud vectorial y nos damos cuenta aquí que este ángulo que se forma con respecto a la horizontal es de 75 grados y como es por debajo de la horizontal le vamos a poner menos 75 grados. Vamos a plantear velocidad final es igual a v sub 0 en el eje X al cuadrado, porque la velocidad en el eje X es constante, más v final en el eje Y al cuadrado. Y de todo eso, la raíz cuadrada. Entonces nos queda v final es igual a, abro raíz, 2,0 metros por segundo al cuadrado más menos 7,5 metros por segundo al cuadrado. Y de todo eso la raíz cuadrada. Entonces nos queda 2 al cuadrado es 4. 7,5 negativo al cuadrado, que nos va a terminar dando positivo. (56,25) B final nos queda entonces la raíz de 60,25. Así que la velocidad final nos queda
7,76, 7,8 metros por segundo. A su vez tenemos que hallar el ángulo. Nosotros sabemos que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Nosotros sabemos que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, la tangente de este ángulo sería el cateto opuesto menos 7,5 metros por segundo dividido el cateto adyacente. Se cancelan los ángulos y nos queda que la tangente del ángulo es negativo 7,5 dividido 2, me queda 3,75, y si despejamos hacemos shift tangente de ese número, nos queda menos 75 grados, que era lo que habíamos obtenido al realizar el trazado. Y acá nos queda pronto entonces este ejercicio en el cual averiguamos el tiempo que tarda en caer el agua, la velocidad final con la que llega en el eje Y, ¿sí? Pudimos hallar también el desplazamiento en el eje vertical y la velocidad final con la que impacta el suelo con su correspondiente ángulo.